y pues ha llegado, ¿verdad?, el momento de aprender de la palabra de nuestro Dios. Para nosotros los cristianos, la palabra de Dios, ¿verdad?, la Biblia, es nuestra doctrina, porque esa doctrina, ¿verdad?, es de Jesucristo, y esa doctrina, mis hermanos, es la del Padre. Amén. De allí, ¿verdad?, que les he dicho que aunque hay muchas iglesias, pero solamente hay una iglesia de Jesucristo. Amén, solamente una. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la verdadera? Bueno, toda iglesia tiene un fundador, toda iglesia tiene un fundamento y también tiene una doctrina. La iglesia de Cristo, su fundador, el Padre, que hizo esa separación cuando le dijo a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás, le dijo, habrá una enemistad entre mí, dice, bueno, y entre la simiente de la mujer y entre ti. Ahí marcó, ¿cómo se dice?, apartando lo diabólico, ¿verdad?, con lo divino. De ahí dijo el Padre. El Hijo, ¿verdad?, él fue cuando él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el Espíritu Santo inauguró la iglesia de Cristo en el día del Pentecostés, Hechos 2. El fundamento, pues nuestro fundamento, mis hermanos, es Jesucristo mismo. Amén. Y toda iglesia tiene una doctrina, y nuestra doctrina es lo que está en la palabra de Dios. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, hermanos. Así que la Biblia es nuestra guía, es nuestra lámpara. Es bueno saber, como hace 8 días hablábamos, ¿verdad?, del Evangelio. Es bueno saber, es bueno tener valor, es bueno tener bendición, pero eso no es lo más importante del Evangelio. Lo más importante del Evangelio es conocer a Jesucristo. Amén. Hacer su voluntad, hacer la palabra. Saberlo es bueno, pero hacerlo nos hará felices, hermanos. Amén. Vamos a abrir la Biblia en esta noche, en el pasaje en el que nos vamos a basar. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 10. Dice así a la letra, leamos juntos, dice, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor mi Dios, en esta noche estamos reunidos en esta congregación, tu iglesia, casa del alfarero, mi Dios, para glorificarte, para adorarte, para alabarte, mi Dios, por medio de nuestra oración, por medio de nuestro canto. Llega el momento, mi Dios, de escudriñar la palabra de Dios, ver cuál es la voluntad de usted para nosotros. Mi Dios, nos ponemos en tus manos, que a la luz de la Escritura, mis hermanos y yo podamos aprender lo que usted tiene para nosotros, para que nosotros lo hagamos, y así al hacer tu voluntad, podamos ver los frutos de este evangelio. Gracias, mi Señor, nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. El tema que quiero tratar con ustedes esta noche, el asunto que quiero tratar con ustedes, hermanos, es el siguiente. Escuche. El cinismo y la astucia de Satanás. Escuche. El cinismo y la astucia de Satanás. ¿Por qué digo cinismo? ¿Por qué digo astucia? Usted va a checar por qué. Mire, ¿por qué cinismo? Porque de verdad se necesita tener
suficiente valor, hermanos, para tentar al Hijo de Dios. Amén, hermanos. Hace 8 días hablábamos que el representante de este evangelio, el máximo representante del cristianismo, hermanos, es Jesucristo. Él es, mis hermanos. Y yo quiero que usted vea hoy, en esta noche, ya que estamos aprendiendo esto de las artimañas de Satanás y cómo el diablo lo que quiere de nosotros los cristianos es que pequemos, porque el pecado, ¿verdad?, es la transgresión de la ley de Dios. El pecado es desobediencia. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Muerte significa separación. El pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios, y no hay cosa que nos haga sentir más miserables, que nos traiga tanto dolor, tanta tristeza, como lo hace el pecado, mis hermanos. Y eso es lo que quiere el diablo. Que nos separemos de Dios, que no hagamos la voluntad de Dios, porque la consecuencia del pecado, aparte del apartamiento, de la separación de Dios, pues es tristeza, es dolor, es vacío, sentimientos desordenados, pensamientos desordenados, enfermedades del cuerpo, problemas en la familia, carencias, etcétera. Toda clase de males viene con el pecado, mis hermanos. Bien, si el diablo fue capaz de tentar, de querer hacer pecar al máximo representante del cristianismo, como lo es Jesucristo, ¿no creen ustedes si él tuvo el cinismo, así lo digo, de querer tentar al Hijo de Dios? Hermanos, ¿cree usted que nosotros, que somos seguidores de Cristo, estamos exentos de ello? ¿Verdad que no? Si él tuvo, ese cinismo de tentar al Hijo de Dios, téngalo por seguro, mis hermanos, que con nosotros lo hará siempre. Miren, mis hermanos, dice la palabra de Dios, vamos a estar analizando aquí, porque yo quiero enseñarle algo, mis hermanos, que la misma astucia, aquí viene la astucia que el diablo empleó con Jesucristo, es la misma manera que el diablo emplea con nosotros los cristianos. Y es allí, mis hermanos, donde nosotros, por eso dice allá en 2 de Corintios, donde estamos analizando, dice que no seamos engañados de Satanás. Debemos de conocer muy bien, dice, sus maquinaciones, sus artimañas. Yo creo, mis hermanos, que todos los que estamos aquí tenemos el firme anhelo y deseo de hacer la voluntad de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos disfrutar del amor, del gozo, de la paz, del bienestar, pero esto solamente se logra, hermanos, haciendo la voluntad del Señor. Si usted hace la voluntad del Señor, si usted hace lo que dice la palabra, experimentará, mis hermanos, las bendiciones que el Señor ha prometido. Amén, hermano. Bien, mire, dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 4, dice en el versículo 1, dice que Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo o por el diablo. Sí, en su momento me puse a pensar, ¿por qué Satanás tuvo el cinismo de tentar al Hijo de Dios? En otra parte de la Escritura, hermanos, dice la Biblia que Jesucristo se despojó. ¿Sí he escuchado hablar de esto? Dice que Él se despojó de su divinidad. En griego es kenosis, se despojó. Y dice que fue un hombre como nosotros. Amén. La razón por la cual la Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero Él no pecó, es porque Él, mis hermanos, nos dio ejemplo de lo que deberíamos de hacer nosotros como cristianos para no ser tentados por Él. Mire, mis hermanos, usted sabe que el Señor Jesucristo oraba. Amén, hermanos. Él oraba en todo el tiempo. La Biblia dice que desde la mañana Él oraba, en las noches Él oraba. Usted ha visto en la Biblia que Él ayunaba. Amén, hermanos. Aquí, por ejemplo, vemos, dice el versículo 2, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches. O sea, Él también ayunaba. La Biblia dice allá en Lucas que Él también se congregaba. Dice la Biblia que Él entró en la sinagoga como era su costumbre. O sea, Él tenía la costumbre de congregarse. Amén, hermanos.
Él también leía las escrituras y constantemente las citaba. Él predicaba el evangelio. Él tenía una vida, hermanos, espiritual. Él nos dio ejemplo de lo que deberíamos de hacer. Por eso, si usted se da cuenta, que él pudo vencer a Satanás, porque realmente él hacía el evangelio que él mismo predicaba. Ahora bien, hermanos, nosotros queremos soluciones. Nosotros queremos que la vida se nos resuelva. Tal cosa sí es posible, pero hay que pagar un precio por ello. Jesucristo pagó la mayor parte, que fue comprando nuestra salvación. Amén. Pero nosotros, hermanos, debemos de hacer vida cristiana. Queremos soluciones, queremos respuestas, queremos bendiciones. Pero el cristiano de ahora no ora, no lee la escritura, no se congrega, no ayuna. Y hermanos, sinceramente, si usted no hace esas cosas, no va a ver lo que usted desea, para serle franco. Debe de hacer usted vida cristiana, hermano. Debe orar, leer la escritura, ayunar, debe de buscar las cosas de Dios. Por eso dice la escritura, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dice, vendrán por añadidura. Jesucristo fue nuestro ejemplo de lo que deberíamos de hacer como cristianos. Amén, hermanos. Bien. Quiero enseñarle, hermanos, las tres formas en que el diablo intenta, más bien dicho, tienta a Jesús, pero intenta hacerlo caer en pecado. Las tres formas. Y se dará cuenta, hermanos, que son las tres formas en que él también intenta a nosotros hacernos pecar. La primera, mire, por favor lea el versículo 3. ¿Qué dice? Y llegándose a él el tentador, dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Bueno, un pasaje antes dice que él, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que él tuvo hambre. Llegó el tentador. Aparentemente, hermanos, si usted se da cuenta, si usted juzga, ¿verdad? Humanamente, usted podría decir, bueno, pues no fue una tentación así que digamos, pues muy grande, o sea, simplemente pues tenía hambre, ¿no? Y llegó y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero aquí vamos a descubrir algo, mire, mis hermanos. ¿Se acuerda cuando, bueno, la misma forma en que el diablo tienta a este segundo Adán, es la misma manera en como él tentó al primer Adán, allá en el huerto? ¿Se acuerda que le dijo a la mujer, dice que solamente le enseñó el árbol e hizo que lo viera codicioso, agradable? Y aquí tiene que ver mucho, ¿se acuerda? Con la primera artimaña que dice que el diablo, ¿verdad?, nos presenta lo placentero del pecado, nos presenta así lo bonito. Pues tal vez el diablo, aprovechando que él tenía hambre, que él tenía pues necesidad de comer, a lo mejor le puso en la mente, ¿verdad?, un pan delicioso, un banquete, algo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan, ¿qué dice? Se conviertan en pan. Miren, mis hermanos, aquí tiene que ver, una ocasión yo le comentaba a usted que el ser humano tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí el diablo siempre primero va, hermanos, tentarnos nuestro lado carnal. Amén, hermanos. Esto es lo que nos da a entender. Aquí el diablo le dice al Señor Jesucristo, aparentemente no es algo malo, pero si se da cuenta, el diablo apela su lado carnal, su carne. ¿Está de acuerdo conmigo? Le dice, mira, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y precisamente, hermanos, el diablo, cuando llegue a tentarnos, siempre va a atacar nuestro lado o nuestra naturaleza carnal. ¿Sí me está entendiendo, mis hermanos? Tal vez, por ejemplo, ¿verdad?, al adúltero, ¿verdad?, el diablo llegará y le dirá, mira, a lo mejor a la mujer le dirá, mira, ese hombre está guapo, está agradable. O al hombre, esa mujer está guapa, está agradable.
Si de veras, o sea, ya ve cómo dice el diablo, si de veras eres hombre, pues adelante. La mujer, si de veras te hace falta cariño, si de veras te hace falta amor, adelante, hazlo. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Qué le dicen los amigos al que le gusta tomar? Si de veras no te pegan en tu casa, pues demuéstralo. Si de veras eres hombre, hazlo. Si se da cuenta, o sea, la forma en cómo el enemigo apela el lado carnal. Si de momento usted, ¿verdad?, es un tanto corajudo o corajuda, ¿verdad?, le va a decir el diablo, ¿a poco te vas a dejar? Contéstale, ¿verdad? Dile de lo que se va a morir, dile también, desquítate, ¿verdad? Si en su trabajo, ¿verdad?, quiere usted buscar una excusa para ser deshonesto, el diablo quizá le va a decir, ¿a poco vas a ser honrado con tu empresa? El día que te voten, si he escuchado compañeros en las empresas, ¿sí?, el día que te voten ni las gracias te van a dar, agárralo, llévatelo, ¿sí me está comprendiendo? Esa es la forma en cómo el diablo apela el lado carnal. ¿A poco es verdad que ustedes como cristianos no pueden ir al antro? ¿A poco ustedes como los cristianos no pueden ir al baile? Como ustedes los cristianos no pueden ir a una fiesta. Háganlo. ¿Sí me está comprendiendo, hermano? Ese es el punto, que el diablo tentó el lado carnal de Jesucristo. Si eres hijo de Dios, pues come, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. El diablo dice, hablando de las obras de la carne que dice la Biblia, dice, ¿lo puedes hacer? Hazlo. No puedes. Y aquí la respuesta, hermanos. En la respuesta del Señor Jesucristo está la respuesta para nuestras victorias. Amén. Dice aquí en el versículo 4, si quiere usted leer conmigo, ¿qué dice? Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la respuesta. El diablo apelaba a tentar la carne del Señor Jesús. Así como a nosotros, el diablo apela a nuestra naturaleza carnal para hacernos pecar. ¿Cuál es la respuesta, hermano? Para no caer en el adulterio, para no caer en la fornicación, en la inmundicia, en la lascivia, en la disolución, en la enemistad, en el pleito, en los celos, en las iras, en las contiendas. ¿Cuál es la solución? Dice el Señor Jesús, eso no es, voy a ponerlo así, la carne no le da vida al hombre, amén, sino lo que viene de la boca de Dios. Vamos a ponerlo así, la carne no le da vida al hombre, es el Espíritu lo que le da vida al hombre. Amén, hermano. El Señor Jesús en otra parte de la Escritura, vaya por favor a San Juan, gloria a Dios, San Juan, capítulo 6, y ahí usted se dará cuenta que tiene relación con lo que acabamos de leer. San Juan 6, versículo 63. Amén. ¿Qué dice? San Juan 6, 63. ¿Qué dice, mis hermanos? El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ya vieron, hermanos? El diablo siempre apelará nuestra naturaleza carnal. Ya vimos las artimañas que él usa. Nos presenta lo deleitoso, lo bueno, lo agradable de ese pecado. Al Señor Jesucristo igual apeló su naturaleza carnal, quizá ese lado humano, pues. Y dijo, si tienes hambre, come. Como el diablo nos podrá decir a nosotros. Usted escucha, por ejemplo, en la sociedad que nos dice, no te reprimas nada, si lo quieres hacer, hazlo. Porque vidas, ¿cuántas hay? Dicen. Pues vida hay nada más hay una. Vive el momento, disfruta. Está practicando el mundo mucho el hedonismo. El hedonismo, ¿verdad? Es esa filosofía griega que es de disfrutar el momento, de vivir la vida, pues todo lo que se te presente, hazlo, ¿verdad? Es lo que dice el diablo, pues. Lo quieres hacer, hazlo. Quieres tomar, toma. Quieres fumar, fuma. Quieres drogarte, drógate. Quieres ir a bailar, ve a bailar. Quieres andar con 2 mujeres, hazlo. Quieres andar con varios hombres, puedes hacerlo.
Pero el Señor Jesucristo contesta. Él dice, esto no le da vida al hombre. Amén, hermanos. Esto no le da vida al hombre. ¿De qué le servirá, por ejemplo, al hombre darle gusto a sus amigos tomando alcohol? ¿Le va a dar vida a eso? ¿De qué le sirve al hombre tener varias mujeres? ¿Le va a dar vida a eso? No. Dice el Señor Jesucristo, esto no da la vida. Lo que dice, lo que viene del Padre es lo que da la vida. Aquí dice, el Espíritu es el que da la vida. La carne de nada aprovecha. Por eso le decía hace un momento, hermanos, debemos como cristianos hacer vida espiritual. Así como trabajamos, así como estudiamos, así como comemos, cosas que son necesarias para vivir, debemos de organizarnos, hermanos, y hacer vida espiritual. Orar, leer la Escritura, congregarse, porque eso es lo que da vida. Mire, por favor, vaya rápidamente a Gálatas. Solo otro pasaje para que refuerce lo que hemos dicho. Gálatas en el capítulo 5, por favor, hermanos. Dice en el versículo 16, hablando de lo mismo, la carne y el espíritu. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu contra la carne. Estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Amén, hermanos. Así dice. Dice el versículo 25, hermanos, si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu. Bien, hermanos, vea, llegándose el tentador, le dijo, sacia tu hambre. Como diría el enemigo a nosotros, sacia tu instinto, sacia tu deseo, haz lo que quieres. El Señor Jesús en su respuesta, eso no le da vida al hombre. Lo que le da vida al hombre es lo que viene de Dios. Amén, hermano. Eso. Bueno, hay quien dice que esta misma manera, pues, fíjese, el primer hombre comió, ¿verdad? Satisfizo su carne y por ello vino la condenación y las consecuencias y toda la tristeza y el dolor. Jesucristo no satisfizo su carne, sino que Él venció. Y por esa victoria, mis hermanos, a nosotros nos dio la vida. Amén. Bien, hay quien dice que si Adán y Eva hubieran vencido como venció el Señor Jesús, tal vez el enemigo hubiera recurrido a su plan B, porque Él tiene su plan B y su plan C. Si no le funciona una cosa, va a lo siguiente, y si no le funciona lo siguiente, va a lo siguiente. Entonces, como no le funcionó lo primero, así también, hermanos, ¿cuántos de nosotros el diablo, verdad, en la carne, nos vence bien rápido y ahí nos entretiene? Pero habrá quien a lo mejor no pueda vencernos en esa área. Entonces recurrirá a lo siguiente. ¿Qué es? Dice el versículo 5 y versículo 6. Dice, entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Amén, hermanos. Bien. El diablo se lo lleva, dice que lo pone hasta arriba y le dice, aviéntate. Pero como el diablo ya vio que Jesucristo lo venció con la palabra la primera vez, ahora el diablo también usa la palabra. Amén. Porque el diablo también conoce la Escritura. De hecho, la conoce mejor que cualquiera de nosotros, solo que la malinterpreta. Bien, dice aquí la palabra de Dios, dice, si eres hijo de Dios, dice, échate. A sus ángeles mandará cerca de ti. No va a pasarte nada. No está escrito, dice, para que tu pie nunca tropiece en piedra. Aviéntate. Y voy a rescatar la lección espiritual aquí, hermanos. Vamos a poner de ejemplo que al diablo le dijimos que no en cierto pecado. Entonces el diablo vuelve a insistir sobre lo mismo. ¿Y sabe qué nos dice? Oye, y usted lo va a escuchar en varias sectas, pues. Por ejemplo, el neopentecostalismo
o el nuevo Pentecostés, ¿verdad?, que se denominan cristianos, ellos dicen así. Dicen ellos que si tú aceptas a Jesucristo, tal vez usted ha escuchado hablar esto, que si tú aceptas a Jesucristo, que no importa lo que hagas, puedes pecar, puedes hacer lo que quieras, al final de cuentas tú ya eres hijo de Dios y tu salvación no se va a perder. No sé si a usted alguna vez le enseñaron así o escuchó hablar de eso, que una vez aceptando a Cristo tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes ir a bailar, tú puedes tomar, tú puedes fumar, al final de cuentas ya eres salvo, la salvación no se pierde. Pues algo así es lo mismo que el diablo está diciendo aquí. Dice el diablo, vamos a ponerlo así, dijera el diablo, pero ya eres hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya eres hijo de Dios, aviéntate, hazlo. Como quiera, mira, cuando ya estés por caer, Dios a sus ángeles mandará, ¿sí me está comprendiendo?, para que te guarden, para que te salven. Lo puedes hacer, hazlo, no pasa nada. Y es por eso que cuántos cristianos, ¿verdad?, falsos hay en los templos, que en los templos cantan, oran, alaban, levantan las manos y parece que sí, pero saliendo del templo hacen su vida pecaminosa, hacen su vida como pues cualquier mundano. Por eso que usted oye hablar, ¿verdad?, de personas que van al templo, pero dicen groserías todavía. Personas que van al templo y todavía toman. Personas que van al templo todavía fuman. Personas que van al templo todavía dicen malas palabras. Personas que van al templo y todavía oyen canciones del mundo. Porque es la misma filosofía del diablo. Eres hijo de Dios, aviéntate, hazlo. Al fin y al cabo, cuando ya te estés hundiendo, dice, Dios mandará a sus ángeles para que te guarden. ¿Sí me está comprendiendo, hermanos? Como diciendo el diablo a nosotros como cristianos, vea su astucia. Lo puedes hacer, eso no te va a quitar nada. Usted puede oír de repente, ¿verdad?, a los malos amigos que le dicen, oye, pues ya con una que te tomes no te va a quitar la salvación. Ya con que vayas, ¿a poco dejarás de ser cristiano? Hazlo. Y vea la respuesta del Señor Jesús, versículo 7, hermanos, ¿cómo dice? Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. En la respuesta de Jesucristo vemos, hermanos, una respuesta no solamente para el diablo, sino también una respuesta para nosotros. Por si acaso, mis hermanos, nos viésemos tentados a pecar, lo que nos dice el Señor Jesucristo es, no provoques al Señor tu Dios. Amén, hermano. Alguien, por ejemplo, nosotros que ya somos cristianos, ¿podemos jugar con Dios, hermanos? Lo que nos está diciendo el Señor, no provoques al Señor tu Dios, no lo tientes, bueno, esa es la palabra, no lo provoques. Ahora sí que si somos bien analistas, que si somos realistas, ¿a qué le dedicamos muchas veces más tiempo? ¿A las cosas de Dios o a la televisión? A la televisión muchas veces, ¿verdad? Desde que comienzan la primera novela, no sé a qué hora se empieza. Bueno, hay personas, ¿verdad? No las vemos. Bueno, eso es lo bueno. Desde que comienza tal vez La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Hasta que acabe la última, ¿no? Pero sí ha sabido, ¿verdad? De personas, ya sea cristianas o no, pero ¿a poco no? Desde que comenzaba la primera novela, no sé, a las 4 de la tarde, hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Sí saben a qué hora se acaba, ¿verdad? Hasta cuando va a empezar el noticiero, ¿verdad? Se reventaban todas las novelas. Si se da cuenta, en vez de que a lo mejor de repente tantito entretengamos a nuestros niños y le digamos, ven mijo, mira, te voy a enseñar algo aquí de la palabra de Dios. ¿Qué es más fácil ponerlos mejor para que estén quietos? ¿Se da cuenta? Vamos, hermanos, ¿quién no se ha visto tentado con todo lo que tiene el mundo? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Quién no se ve tentado a oír cierta música que sabemos que es del mundo, pero quién no se ve tentado a escucharla todavía? Los narcocorridos, ¿verdad? La banda y todo eso. ¿Quién no se ve tentado a oír eso?
¿Quién no se ve tentado, verdad, a ir a las distracciones que tiene el mundo? O sea, el diablo pone todo el mundo, verdad, frente al cristiano para apartarlo de Dios. Y es lo mismo que hizo con Jesucristo. Pero vea qué respuesta le da el Señor Jesús. Le dice en el versículo 10. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miren, mis hermanos, se trata del mundo o el reino de Dios. El mundo, hermanos, la Biblia dice que su dueño, todo su sistema del mundo es del diablo. Amén. Su música, su entretenimiento, sus modas, todo lo que tiene el mundo es del diablo. Así dice la Biblia. Y tristemente, ¿verdad? A veces como cristianos, pues nos vemos tentados a hacer lo que hace el mundo. Mire, rápidamente vaya a Primera de Juan, allí en su capítulo 2. Vea qué nos dice la palabra de Dios, versículo 15 al 17. ¿Qué dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. El mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está. Dice el Señor, no ames al mundo, ni las cosas que están, dice, en el mundo. Si alguien ama al mundo, dice, entonces el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Ahí está, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia. El estilo del mundo, el estilo de vida del mundo es pecado, es arrogancia, es siempre ir en contra de Dios. Dios dice esto, el mundo dice que no. Dios dice aquello, hagamos esto, el mundo dice que no. ¿Sí se da cuenta? Dese cuenta, su forma de vivir del mundo, su forma de hablar, repito, su forma de vestir, su forma de ser del mundo, de entretenerse del mundo, nada concuerda con los mandamientos de Dios. Y es lo que dice la Escritura. Eso se va a acabar, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá, dice, para siempre. Aquí en Santiago, rápidamente, es el último pasaje que vamos a ver. Santiago dice en el capítulo 4, por favor, dice la Escritura así. Capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera. Dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabíais que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si usted, hermanito, vive todavía como vive el mundo, piense si usted quiere continuar siendo enemigo de Dios. Si hablamos como hablan los del mundo, hermanos, piense si usted quisiera seguir siendo enemigo de Dios, o cantando lo que el mundo canta, o poniéndonos lo que el mundo nos dice, o siendo como ellos son, hermano. Bueno, debemos de pensar si queremos agradarlo a Él, al mundo, o queremos agradar a Dios. Resumo con esto, dice el Señor Jesús, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, dice, servirás. Termino con esto, hermanos. El cinismo y la astucia de Satanás. Cinismo, mis hermanos, porque fue capaz de tentar al Hijo de Dios. Y si fue capaz, hermanos, de tentar al Hijo de Dios, nosotros no estamos exentos. Amén, hermano. Y la misma técnica que Él usó con Jesucristo, es la misma técnica que usa con los cristianos. Apeló su carne, a nosotros también. Hay algo carnal que tal vez a nosotros nos guste mucho, ese lado apelará. Y quizá usted alguna vez se ha dicho, yo sé que esto está mal y lo quiero vencer, pero no puedo vencerlo. ¿Cómo venceremos? Dice la Biblia. Aquí el Señor dio la respuesta.
Dice, lo que viene de Dios es lo que le da vida al hombre. Haciendo vida espiritual, venceremos la carne. Andando en el Espíritu, las obras de la carne no serán, dice ahí, satisfechas. Amén. Lo segundo, el diablo dice, eres hijo de Dios, no vas a perder la salvación. Aviéntate, hazlo. Ya vimos que nos dice el Señor, no provocarás o no tentarás, dice, al Señor tu Dios. Y tercero, si no le funciona lo primero ni lo segundo, nos va a enseñar lo bonito o lo agradable del mundo. En nosotros está, hermanos, si vamos a hacer como hace el mundo, o diremos, el Señor es mi Dios y a Él solo serviré y adoraré. Amén, hermano. Piensa en esas tres partes, hermano. Le he dicho, muchos cristianos queremos ver respuestas, sí. Queremos ver victorias, sí. Queremos ver bendiciones, sí. Pero necesitamos hacer nuestra parte, hermano. Porque si no hacemos nuestra parte, pues no vamos a encontrar libertad. Yo le aseguro, una ocasión le platicaba de eso, yo le aseguro que el Evangelio es la solución. Que el Evangelio, mis hermanos, le va a dar lo que usted anhele. Pero tiene que vivir el Evangelio. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Ahí está el consejo divino de lo que el enemigo hizo con el Señor Jesús. Y es lo que Él también, a través de la Escritura, nos previene de que la misma tácticas usará con nosotros. Pero hemos aprendido cómo podríamos vencer. Ojalá lo pusiéramos por obra. Amén, hermano. Vamos a orar. Gracias, Dios mío, en esta noche por esta palabra que usted nos da. Ciertamente, Señor, si Él tuvo la astucia de emplear esas tácticas con usted, lo mismo hará con nosotros los cristianos. Y como nos dice la Escritura, si queremos ser amigos del mundo, estaremos siendo enemigos de Dios. Es preferible ser amigo de Dios y no amigo del mundo. Señor, ayúdanos a analizar estas tres áreas y que nosotros, mi Dios, hagamos la parte que nos corresponde para que así podamos ver la victoria sobre las tentaciones de Satanás. Muchas gracias, Dios, por esta palabra. En el nombre de Jesucristo.